Muy bien. Ahora en la tercera parte veremos operaciones con funciones. Dentro de las operaciones con funciones tendremos dos tipos: operaciones algebraicas y operaciones no algebraicas. Vamos a ver primero las algebraicas. En este caso vamos a ver la operación suma o diferencia y función producto por una constante. En este caso la suma o diferencia, ¿qué es lo que vamos a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Tenemos una función con un determinado dominio, codominio y fórmula correspondiente. Y otra función también con su correspondiente dominio, codominio y la fórmula correspondiente. Entonces, definimos la suma o diferencia como aquella función cuyo dominio es la intersección de los dominios. El codominio, los reales, y ha de estar formada por la suma de las expresiones que constituían individualmente. Mientras que la función producto por una constante, vamos a tener en ese caso un solo dominio, que es de la función dada, y la función que se origina es la constante por esa función dada. Eso en la práctica ustedes ya van a ver las operaciones que tienen que realizar. Ahora tenemos la función producto. Esa función va a estar formada por la intersección de los dominios hacia el codominio, que son los reales, y será el producto de ambas expresiones o ambas fórmulas. Bueno, tal vez ustedes dirán, ¿por qué la intersección de los dominios? Los valores de X ustedes los tienen que poder reemplazar tanto en una como en la otra. ¿Qué pasa si pueden reemplazar solamente en una? No tiene sentido eso. Entonces tiene que estar en una y en la otra. Entonces eso, en una y otra, les da la pauta de que tengo que hacer la intersección de los dominios para poder lograr el dominio que me va a servir a mí para realizar la operación. Eso en general, no solamente en la producto, sino en la suma o diferencia, en el cociente, ¿sí? En el producto por una constante que es una sola, así que no hay problema allí. Bueno, pero aquí en este caso, en la función cociente, ha de ser el cociente de las dos funciones dadas. Nuevamente, la intersección de ambas, pero aquí, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Los valores que hacen cero al denominador. Entonces, esos valores los tenemos que eliminar, exceptuar, no tomar en cuenta. Entonces, la función cociente va a estar formada por el cociente de ambas expresiones, de las expresiones dadas. Bueno, entonces, fíjense, aquí tengo esta función cuyo dominio son los reales y codominio doy los reales. Mientras que esta otra, el dominio serían todos los reales menos el 3, porque el 3 haría 0 este denominador. Entonces el dominio son todos los reales menos el 3 y el codominio los reales. Entonces me piden obtener la función suma en 1, en un determinado valor. Cuando me piden en un número, quiere decir que el resultado que tengo que llegar es un número también. Entonces me piden que calcule f de 1 más g de 1. F de 1, ¿cuánto sería? Reemplazamos el 1, quedaría 1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 4, menos 3. Y g de 1, reemplazamos en la función g, y nos quedaría también menos 3. Entonces, menos 3 daría menos 6. Y es el resultado para f más g en 1. Ahora, definir f más g. Cuando defino la función suma o producto, la que nos den, tengo que aclarar el dominio, tengo que aclarar cuál es el codominio y finalmente la fórmula correspondiente. Entonces, el dominio, ¿cuál va a ser? Realizo la intersección de los dominios. En este caso, la intersección me daría los reales menos el 3. Codominio, los reales. ¿Y la fórmula cuál es? Sería esta expresión. ¿Bien? Está una a continuación de otra. No puedo operar en ese caso nada algebraicamente, quedaría simplemente allí indicada. Ahora, si tengo la función cociente, bueno, f sobre g. F era x cuadrado menos 4.
y G era X más 5 sobre X menos 3. Entonces, esto era F sobre G. Entonces ustedes pueden ver que la X no puede ser 3. Porque si es 3, ya hemos dicho que no forma parte del dominio originalmente. Ahora, la X tampoco puede ser menos 5. Porque si la X es menos 5, ¿qué es lo que ocurre aquí? Me queda menos 5 más 5, 0. Un número sobre 0 no tiene sentido, no está definido. Entonces, ¿el dominio cuál va a ser? Todos los reales menos estos dos números. O sea, menos el menos 5 y el 3. El codominio los reales. Y esta fórmula la puedo reordenar y me quedaría x cuadrado menos 4 por x menos 3 sobre x más 5. Que es lo que ustedes pueden ver aquí. O sea, reordenándola, llego a eso. Bueno, esas son las operaciones algebraicas. Y ahora viene una que es la operación no algebraica, que es la composición de funciones. Bueno, vamos a utilizar un diagrama de Venn para ver qué es lo que ocurre allí. Tienen un conjunto A. La fórmula que vincula A con este conjunto es x más 1. Y luego de este conjunto hacia R, la fórmula que vincula es raíz de x. Bueno, fíjense ustedes para menos 2. Para menos 2, si lo aplico, quedaría menos 2 más 1, menos 1. Llego aquí a menos 1. Ahora, de menos 1, ¿puedo aplicarle la raíz? La raíz de menos 1 en el espacio real no tiene sentido. Entonces ese valor no lo puedo tomar como partida para llegar a R. El valor 3. 3 más 1, 4. Raíz de 4, ¿la puedo calcular? Sí, me da 2. ¿Ven? Entonces ese valor sí puedo llegar a R. Entonces ustedes pueden ver aquí que habrá valores que no van a llegar a este conjunto que me posibilitar partir hacia R. Entonces, esos valores que no puedo tomar, eso no van a formar parte de esta composición. Fíjense entonces, para un valor X, yo obtengo el correspondiente f de X, y luego f de X, al aplicarlo en raíz, puedo calcular ese valor numérico correspondiente. Fíjense para este caso, para el 8. Con el 8, 8 más 1, 9. Está habilitado. Raíz de 9 es 3. Entonces quiere decir que si hago f compuesta con g en 8, me da 3. ¿Por qué esto? Entonces yo aquí tendría g de f de 8. F de 8 hemos dicho que era 9. Entonces aquí me quedaría g de 9. ¿Y g de 9 lo puedo calcular? Habíamos dicho que sí. Y eso nos daba el 3. Quiere decir que esta operación es válida. Y ese sería el resultado. Ven, esta es la composición de funciones. Entonces, para ver esto, tengo que definir cuáles van a ser el dominio y la definición en sí de la función. Entonces, dadas las funciones f y g, se define la función compuesta f con g. Fíjense, se escribe de esta manera, se lee al revés, como f compuesta con g. Esto en algunos libros figura, dice g, cerito f. ¿Sí? Es como la letra O. ¿Sí? Bueno, pero no vamos a esa forma de nombrarlo, sino decimos aquí f compuesta con g. ¿El dominio cuál va a ser? Todos los valores de f menos aquellos x que hagan que f de x no pertenezca al dominio de g, hacia el codominio correspondiente. Para escribir f compuesta con g lo podemos hacer de esta manera, g de f de x. Esa es la forma más común y la que les llevará más fácil a obtener los resultados. Otra forma, el dominio. Está formado por los x que pertenecen a A, que es el conjunto de partida, y los f de x que pertenecen a B, correspondiente. Bueno, entonces fíjense aquí,
tenemos la función f, la función g y la función h. Me pide f compuesta con h en 5. Entonces me conviene escribirlo de esta manera, como h de f de 5. Ahora yo les pregunto, f de 5, ¿cuánto vale? Reemplazo el 5. Me quedaría 5 menos 3, 2, 2 al cuadrado 4. Quiere decir que tengo h de 4. Ahora, h de 4, ¿cuánto vale? Reemplazo el 4 y me quedaría 2. Quiere decir que f compuesta con h en 5 da 2. Ahora, g compuesta con f en 4. Lo escribo de esta manera. ¿Y qué es lo primero que calculo aquí? G de 4. G de 4, ¿cuánto daría? Raíz de 4, 2. 2 más 4, 6. Entonces me queda calcular f de 6. ¿Y f de 6 cuánto sería? Reemplazo en la función f por 6. 6 menos 3, 3. 3 al cuadrado, 9. Y ese sería el valor de esa composición. Bueno. Ahora aquí ya tengo otras expresiones. Ahora aquí ya tengo con funciones. ¿Ven? Entonces, h compuesta con g. Entonces, g de h de x. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me dice que en la función g reemplace la o las x que tengo, la o las variables independientes que tengo, por la función h. La función g, ¿cuál era? Si ustedes se fijan en las diapositivas anteriores, la función g era raíz de x más 4. Entonces, era raíz de x más 4. Esa era la función g. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que reemplace la función h donde está la x, o sea, aquí. Y la función h, ¿cuál es? Es 8 sobre x. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Raíz de 8 sobre x, raíz de 8 sobre x más 4. Y con la salvedad que la x es mayor que 0, para que tenga sentido esa operación, ese dominio. En este caso, hacemos la composición de 3 funciones, que lo puedo escribir de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En la función g, reemplazar la f de x. Entonces, en la función g, reemplazo la f de x. La función g, si ustedes se fijan, era raíz de x más 4. O sea, voy a reemplazar la función f allí. ¿Sí? La función f es esta. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar allí. Entonces, me quedaría esta partecita. Y ahora, dentro de eso, tengo que reemplazar la función h. ¿Sí? H de esa expresión. Y la función h era 8 sobre x. Entonces, toda esa x la tengo que reemplazar por esto. 8 sobre x. ¿Ven? La x para mí era toda la expresión anterior. ¿Sí? Bueno, aquí, al tener raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, eso queda convertido en valor absoluto. Entonces lo puedo escribir como 8 sobre valor absoluto de x menos 3 más 4. El dominio en ese caso son todos los reales, porque esta expresión a lo sumo puede ser 0, y 0 más 4, 4, no hay ningún problema. Nunca esto se va a hacer, nunca el denominador va a ser 0. Entonces el dominio, ¿cuál sería? Los reales hacia los reales. Y la fórmula es esta fórmula correspondiente. Bueno, ahora funciones de descomposición en fracciones, en funciones simples. Vamos a ver en el próximo video esto.